journey begins very early in the morning in one of the most active cities of the country. The streets are deserted at this time. A very good friend suggested doing this for two main reasons. I'm heading to the largest flea markets in Latin America, not just in Mexico. Therefore, it's hunting grounds for other curious minds, but also, I've been told, it's dangerous. The market is located in a low-income area, and the claim of being the largest in Latin America happens to be true. Every single street becomes a flea market for multiple blocks. It's called El Baratillo, which translates to something like very cheap, which it's a connotation of something affordable, not necessarily something bad or anything like that. My very good friend Lenz Manuel jumps on the adventure with me and helps me surf through the sea of vendors. Mind you, a flea market this big obviously carries more than just toys. The aromas for the incredible food are just extremely good, and the immense variety of colors makes it a unique experience. Here, you can buy anything from a car, an actual vehicle, to food, furniture, clothes, you name it. El Baratillo is, like I said, one of the biggest tianguis ever made. But we're here for toys, and in a place self-named as El Baratillo, well, most of the toys are just like that. However, the amount of stories from collectors about incredible finds in this place makes me want to inspect every block. Since we got here so early, some of the vendors are still setting up. Perfect time for first grabs. I noticed that the vast majority of vendors actually live there, and the setup literally happens in front of their house, which I thought it was very curious. I made my first hit. I found a small lot of bootlegs that I saw the day earlier in the Cultural, and then regretted not picking them up. It is a lovely set of Shogun Warriors bootlegs. ¿En cuánto tiene este? ¿Cuál? ¿De Mazinger? Ajá. Híjole, ¿me permite? ¿Arrimarme? Ay, porque no alcanzo. Entonces, 120. 1, 2, 3, sí, es la de 120. ¿Todos valen lo mismo? No, ¿Y estos de Dragon Ball cuánto valen? estos valen 60. Trae 3 monos, 2 esferas del dragón y 2 Ah, miniaturas. Sí. ¿De cuál es? Sí, así vale. Me llevo este, Este de Mazinger. Mazinger. Okay. Y acá tiene otro de Dragon Este es Ball. Dragon Ball, sí, son diferentes. Ya me llevo Que tengo este. los titanes de Goku, de King Kong y los titanes de la película. Bob Esponja, Tortugas Ninjas y Enemigos. Los de, ¿cómo se llama este? Space Jam. Space Jam. Son de los que me quedan, Sí. Ay, los de Silent Hill. Estos monstruos son como estos, pero estos son chicos y estos son grandes. Sí, no, me llevo Más y este. Z. Okay. Y este. Este modelo. Acá donde viene Coco y las agujeritas. Okay. ¿No tiene más? No, de esos no. No, pues sí. Ve, yo te lo doy 120, a mí me sale 95. No, que si no tiene más. ¿Más monos? Sí, no le estoy modelos. pidiendo descuento. le Ey, estoy no, pidiendo no, más figuras. no, pero no puedo comprar muchos porque no me ajusta para comprar de ya. muchos, Entonces así. ¿Dónde los compra? ¿Me puede contar? Sí, ahí en Javier Mina. Al Javier mayoreo. Mina, sí, saliendo del tren ligero. Ahí está la tienda. ¿Y te son venden- hechos acá en Guadalajara o son No, de Tijuana? son de México. Son en México. En México, vienen de México. Está muy ¿Me da bonito. una bolsa para meterlo? Por favor. Una mediana cabe. ¿Tiene mucho tiempo acá? ¿Yo? Em, Sí, muchos años. Sí, yo nací en Tijuana, pero vivo aquí en Guadalajara desde niña. Dicen que ese es el tianguis más grande de Latinoamérica. El baratillo, uy, sí, grandísimo. Sí, está muy cool. There's a myriad of handmade toys and games all over the place. And finally, the vendors with action figures start to pop up. However, nothing vintage or hard to find yet. Like I mentioned at the beginning, trying to cover this market in one day is nearly impossible due to the length of it.
So I'm about to call it a day empty-handed, but then Mira. okay, this is promising. Still mostly modern stuff, but there's some interesting stuff in here. Pues que verles ir a... Boom! Lili Ledy, the famous Mexican vintage Star Wars figures. Buenos días. A ver estos. ¿Cuánto tienes estos? Depende del... Ah, el de Star Wars. El Landon, te lo dejo en 180. Es marca Lili Ledy. ¿Y la Leia? Leia, te la dejo 230. También es Lili Ledy. Anda, pero va subiendo el precio. Es depende de la pieza, pues. Igual esa te la puedo dejar en unos 200. 280, 200, 150, 180. Pero todas son Lili. Es la mayoría. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las Lili? Mira. Ya el Lando se echó un chapuzón ahí. pues, El Han Solo. Han Solo. Este es Lili. ¿Cómo las distingues? A ver, cuéntame. Lo que viene siendo Lili Ledy no trae registro Ajá. de Made in Taiwán, Made in Hong Kong. ¿Estas? Viene todo liso. Mira. Este no trae ningún registro. Ok. Igual este no trae ningún registro. Este es Hong Kong. O sea que esa no es mexicana. Ajá, esta no es mexicana. Ándale. Pero me pedías 280, ¿no? 220 por eso. 220. 220. Esta es Taiwán. Sí. También lo puedes distinguir cuando dice Made in, que no trae registro. Solamente Made in. Nomás trae Made in. ¿Y cuáles tienes ahí? Mira, dijimos que era esto, es este. Pero Lili Ledy. Ajá. Solamente. Lili. Y Lili, todo esto es Lili. Todo esto es Lili. Todo es el Lili. ¿Qué precio me das por el paquete completo? Estos se los dejo en 180 por pieza, 220, 180, 150 te lo dejo ese, 150 y 280, 250 este. Pero no hay un precio paquete por todo. 3, 6, dame 1100. Ándale. Uy. Estos se los dejo a 150 por pieza y estos en 250. A ver. Me llevaron un chinguero, güey, mala. Ya se fueron. Volaron, güey, sí, güey. ¿Y esos dos? ¿Solamente estos dos? Estos dos, dame 250 y 150. Dame 400. Dale, me los llevo. Ok. Trato. Pero dame. cuéntame qué tienes antes de que saques. Por ahí tengo unos Arturitos Lili Ledy, Gamorreanos, unos Darth Vader. ¿Pero lo tienes en dónde? Aquí ¿Guardado? adentro, sí, te lo saco, te lo ¿Por saco. qué no me dejas entrar? Es que tengo un despapalle. Y dame chancita, dame 5 Órale, minutos y te lo saco. aquí te esperamos. Ok. There's a golden rule in these cases. You always have to ask the seller the following question: do you have more stuff by any chance? He says that it's too disorganized inside, so he's ashamed to show me on camera. So he makes me wait. I'm not gonna lie, I want to go inside and see what he has so bad, but I can show these emotions or the price will definitely go up. Gotta play it cool. And then he comes back.
Qué tentación que no me dejas ir a ver el depósito, Aquí hombre. hay algo de... Qué tentación. Esto es poquito pues de lo que hay. Cuéntame. Un Super Powers. No, mira, Superpower. ¿Y en cuánto tienes los Superpowers? Depende, varía el precio, también hay algo. Mira, Manuel. My friend has a focus of Flash figures in his collection. So this little box of surprises makes the day more interesting all of a sudden. Super Powers es lo único que hay. Algo de Marvel también. Similar que quisieron sacar a los Ajá, Super pero Powers. ¿en cuánto tienes esto? ¿Qué pieza te interesa? Igual ahorita. A ver. Y estos son, Casi todo. Esto es parte que. pero... ¿Cuáles son los de México? Casi todos. De aquí casi todo es México. ¿Y este bolso? Una piernita. I have to admit that I'm not an expert in Lily Ledi, so this is both exciting and frustrating. Because my gut feelings is to take the whole box. Yet, I'm not sure about this Tan figure. difícil de distinguir, ¿no? Algo. De ver cuál es cuál. Igual los puedes sacar de su bolsita sin ningún problema. Es una miradita. Viste, la bronca es la capita, ¿no? Sí. Entre otras cosas. A ver, usted que es el experto, ¿cuáles son los hechos en México? Y dame un precio general acá, no de todos, o no me los voy a llevar todos, pero por ejemplo, ¿cuánto está el Superman, por ejemplo? Superman, te lo dejo 800 pesos. Jala funcionamiento y todo. Capa. En sí está completito, pues nomás está un poquito dañado por el año, pues. Ahora sí que se les puede decir que sí jugaron con ellos. Y el Robin, Robin, dame 600 pesos. 500 pero aquí pesos te lo está. puedo dejar. Esta es la caja la chida, ¿no? Aquí sí está lo grande. Mira este pobre hombre cómo se rompió. Este sí tiene pinta de mexicano, te cuento, ¿eh? Qué lástima que le faltan las piernas. ¿Ves? Puro gringo. Puro gringo, ¿verdad? Este no salió mexicano, ¿sí? No. Argentino y... Todos estos son... Todo eso es mexicano. Todos estos son mexicanos. Sí, eso es lo mexicano nomás. A ver, ¿en cuánto me dejas el Chewbacca? Chewbacca, te lo dejo... Dame 300. Estas son piecitas un poquito más dificilonas, pues un poquito más raronas. Por eso es que sube un poquito más el costo. Pero sube bastante, ¿no? Robin está lindo, pero como dices tú, jugaron mucho con él. Sí, aquí hay otros nomás. Sí, pero no tiene Depende la capa. mucho el... Superman está chingón, pero también un poquito amarillo, ¿no? el funcionamiento de... A ver, dame un buen precio aquí por estos tres. Mientras acá el compadre ve los superhéroes. ¿Y acá qué hay? ¿En este sobre? Quería ver si encontraba unos póster que te iba a mostrar de Star Wars mexicanos, que estuvieron como promocionales del cine, que estuvieron aquí. Anda. Nomás ahorita los quería checar.
Dame. Pues la neta están a buen precio, la verdad están a buen precio. Pero, pero... 4 y 3, dame 700, la neta sí están a buen precio. 650, dame. Órale. Vale. ¿Va? 650, vale. Que hay acá en el sobre, donde que me checarle. mata la curiosidad. No se te animas con ningún superpower, Juan. Este solo colecciono Flash y ya. ¿Y este? Ya lo tengo. Ya. Quería checar a ver si lo traía aquí. ¿Eso qué es? Son unos dibujos que hicieron ¿Para el periódico? Para el periódico El Informador de aquí de Guadalajara. Te estoy hablando en el 60. Qué cool está. Qué padres están esos. ¿Y quién era el dibujante? No recuerdo, no recuerdo. Tenía otros, los mandé a México y ahí venía su firma. En sí, tonto de mí, pues que no me quedé con uno El nombre el de- nombre de él, así es, así es. Oye. ¿Está bien, carnal? ¿Y estos son de dónde? Ese es Aurimar, México. Ajá, ¿y este en cuánto? Ese dame 300. Ándale, pero está carísimo, ¿no? Dame 280. Este sitio no se llamaba El Baratillo. Dame 270. ¿Y el Faker cuánto? Faker, dame 7, dame Pero 650. este, ¿de dónde es? Ese es Malasia. Ese Anda. es Malasia. Sí, A ver, sácame la cuenta ahí con... Taiwán. Mira, Taiwán. 70 y 650. Redondea. 920. 920. Uy, casi ni raro. No, ya no. No inventes. Ahora no sé qué hacer, ¿ves? No, devuelvo el leech. Lo devuelvo acá, lo vuelvo a poner acá. Vale, me llevo estos tres. Ok. A ver, Esto los voy a poner en una bolsita, ¿eh? gracias. Y ahora están reproduciendo las cajas, ¿no? Así es, así es. Sí, Para que se les dé pero un la poquito. figura es Es original. Es Nomás la caja, pues, es lo que viene de Repro. Para acordarse Conseguir algo, las cajas están algo, chinos. algo de nostalgia, algo de... Que te acuerdes, pues, de lo que tuvimos claro. en la infancia. ¿Y qué más tienes ahí? Me tienes curioso con lo que hay ahí adentro. Es que tengo un desmadre. Si no te invitaba a que pasaras, pues, Ahora. no es que sí tengo un verdadero... Gracias. Papaya. Duro el hombre, duro. A ver, mientras sigue la acción. Déjame ver si me logro colar ahí. And then, of course, the kindness of the Mexican people is always present. Este es un regalito. No, ¿cómo que regalo? Es un regalito de aquí. Para que te lleves Mira qué belleza. un jimancito bot de aquí de... Qué belleza, Muchísimas gracias. ¿Siempre estás acá? Sí, este Para es que mi... la gente que nos Sí, ve. este es mi... ¿Cómo te conseguimos? Estoy en Facebook por Polo SPT, RL Orozco. O Pero acá, ¿cuál es aquí la dirección? ¿Cómo llegamos? Calle 38 en el Baratillo entre Josefa y Aiza. Ándale. Aquí estamos todos los Mira qué domingos, los cool es. esperamos. Ah, mexicano. Qué cool. Muchas Ya gracias. está, ya está. So we close day 2 of Guadalajara, Mexico on a high note. In the next video, we'll check Manuel Insane collection and a huge surprise that I wasn't expecting at all. A mega huge lot of Lily Ledi and G.I. Joe made in Mexico. Stay tuned for the next episode of Geek Hunt.